plátanos rellenos de queso usando solo 2 ingredientes. La forma más rica de comer plátanos fritos. Prueba estos plátanos rellenos de queso o molotitos de plátano como los conocemos en Oaxaca. Acompáñame a prepararlos. Para empezar, les muestro el tipo de plátano que debemos usar para la receta. El que tengo aquí se conoce como plátano macho y debe estar maduro pero aún un poco firme cuando queramos hacer estos molotes. Debe verse como el que te muestro en el video. Comenzaré cortando los 2 extremos para posteriormente dividir por la mitad. Y repetiré exactamente el mismo procedimiento con los demás. Ahora te comento que yo utilicé 4 piezas de plátanos y con esto obtuve unos 16 molotes pequeños. Y bueno, también aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte y también nos animarías muchísimo a seguir compartiendo más videos. Ok, ahora voy a colocar los trozos de plátano en una ollita con agua a temperatura ambiente. Y antes de que se me olvide, te comento que también puedes encontrar los ingredientes y tips debajo del título en la cajita de información. Continuando con la receta, encenderé la estufa a temperatura media. Cubriré la ollita y ya que los plátanos comiencen a hervir, los dejaré hasta que estén suaves, aproximadamente por unos 10 a 15 minutos más. Al sacarlos del agua, déjalos reposar unos 5 a 10 minutos porque en este momento estarán muy calientes. Pasando este tiempo, ve retirando la piel. Como ves, es un procedimiento muy sencillo, no te costará nada de trabajo. Y ya que tengo todos listos, los dejaré enfriar. Puedes dejarlos enfriar solo unos minutos a que estén tibios, o puedes cubrirlos con papel film y ya que estén fríos, los puedes meter a tu refrigerador para usarlos más tarde o al día siguiente. Yo decidí dejarlos en mi refrigerador varias horas, por eso se ven un poco diferentes. Y bueno, lo que sigue es machacarlos. Puedes usar un tenedor o como yo, un machacador. Los plátanos deben estar muy suaves, así que no vas a tener problema con lo que sea que decidas usar para aplastarlos. Y bueno, aquí como ves no es necesario agregar ni sal ni nada, solo el plátano. Así de práctica es esta receta. Ahora yo voy a rellenar algunos con queso fresco y otros con quesillo. Puedes usar cualquiera de estos 2 quesos sin problema. En fin, con una cuchara sopera tomaré una porción. Iré formando una bolita que voy a aplanar en forma de tortita, la cual voy a ir rellenando con el queso fresco y cerraré envolviendo muy bien el queso tal como se muestra en el video. E iré haciendo exactamente lo mismo con el resto del puré de plátano. Tomaré una porción que aplanaré y rellenaré, pero esta vez con quesillo. Y te comento que también puedes rellenarlos con frijol refrito o con carne molida preparada. De hecho, cuando mi mamá hace esta comida en casa, usa diferentes rellenos y todos nos encantan. Ya que terminé de formar los molotes, iré a la estufa y en un sartén añadiré suficiente aceite. Encenderé la estufa y dejaré que el aceite se caliente. Ahora, para revisar si el aceite está caliente, usaré una palita de madera. Si salen muchas burbujitas alrededor, ya está a la temperatura perfecta, así que iré colocando los molotitos. Recuerda no poner tantos, ya que no queremos que baje la temperatura del aceite. Voy a freír de 2 a 4 minutos o hasta que comiencen a verse doraditos por la parte de abajo. Cuando eso suceda, voy a ir volteando cada uno y voy a freír de 2 a 4 minutos más. Posteriormente retiraré escurriendo un poco e iré colocando en una rejilla para remover el exceso de aceite, aunque también puedes colocarlos en un plato con una servilleta. Al servir decora con un poco de crema y queso fresco, pues así saben muchísimo más ricos. Y aquí disculpen por el relajito que hice en la presentación. Lo que pasa es que me gustó tanto la maderita que compró mi mamá que me emocioné. Pero bueno, eso no les quita lo delicioso que están.
Además, son súper económicos y rendidores, pues solo necesitas 2 ingredientes para prepararlos y te saldrán varios molotitos. ¿Y qué decir de ese relleno de queso? Es mi favorito. Aunque por supuesto también puedes rellenarlos de frijol o carne, de cualquier forma te aseguro los disfrutarás. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.